buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por compartir este tiempo con nosotros. Te damos la bienvenida muy calurosamente. Queremos también decirte en esta mañana que Dios ha sido fiel y tú lo sabes. Y también su amor es inagotable, es perfecto. Así que con esta invitación quiero que leamos un pasaje en la Biblia que está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Quiero leer para ti. Desde la Nueva Traducción Viviente dice así: Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que esta invitación en el día de hoy es para permanecer en amor, permanecer en Él. Si hemos creído en Él, pues tenemos amor en nuestras vidas y mucho para poder compartir con los que están a nuestro alrededor. Así que te invito a que oremos en esta mañana tan hermosa que Dios nos permite tener y démosle gracias con ese amor que Él compartió con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, verdadero. Bendito, alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta mañana queremos rendirnos, Señor, delante de ti, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, delante de ti ponerlos, Padre, y decirte gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites a nuestro alrededor, Señor. Aún esas cosas, Señor, que son difíciles muchas veces, los problemas, las dificultades, una enfermedad, Señor, una pérdida de trabajo. Gracias por todas las cosas, porque a pesar de tú permaneces fiel con ese amor, Señor amado, que dice tu palabra, nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Nos rendimos delante de ti, Señor, y te pedimos que a través de ese amor nos hables, Señor, en este tiempo maravilloso. Nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. También queremos invitarte después de Facebook Live a que te unas a Zoom para estar orando unos por otros. También estaremos enviando el material para niños. Te damos nuevamente gracias y te invitamos a que compartamos en esta mañana un delicioso tiempo. Alabemos, adoremos al Señor y disfrutemos de la palabra de Dios. Te exaltamos, Señor, te glorificamos porque tú eres fiel, misericordia es eterna. Esta mañana levantamos a ti, Señor, una gran alabanza. Misericordia
Señor, tú eres fiel. Tu misericordia es eterna, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Cantamos a ti, la alabanza, la adoración. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. El Señor, tú eres Señor, siempre y más. Eres Señor, tú eres fiel. Esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Y agradecemos, Señor, tu amor incondicional y tu fidelidad, Señor, tan grande. Cada persona en su casa, cada persona en su habitación, nos hacemos uno, Señor, para adorarte en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Gracias.
confiamos en ti, Señor. Nuestra alma, Señor, descansa en ti, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en
Buenos días, familia, que el Señor les bendiga. Qué alegría poder estar esta oportunidad con ustedes una vez más. Felices de poder compartir este espacio que el Señor nos permite a través de las redes sociales que tenemos. Es la forma que hoy poseemos para poder abrazarnos a la distancia, saludarnos y poder compartir este espacio tan especial de celebración. Gracias a todos los que hacen parte de esta transmisión, de que eso pueda ser una realidad y que podamos llegar hasta sus hogares. Gracias a todos los que han dejado saludos, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este tiempo de comunión de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Río Negro. Quiero en esta oportunidad que meditemos en algo que tiene que ver con nuestra vida. Hemos titulado esta reflexión Una vida digna. Y hay algo que quiero invitarles a pensar, y es la realidad en la que hoy vivimos, la realidad que enfrentamos, esta realidad que pareciera con completo caos. Miramos a nuestro alrededor y vemos situaciones diarias que nos hablan acerca de crisis. Crisis en la parte de salud, crisis en la parte económica, crisis en la familia, crisis en las relaciones, crisis en el trabajo, crisis por todos lados. Un mundo en caos. Miramos a nuestro alrededor y lo único que vemos es caos por todas partes. Pero esto no es nuevo. Esto no es algo que esté sucediendo solamente ahora. Durante toda la historia de la humanidad, los seres humanos, las sociedades, las comunidades, hemos enfrentado situaciones difíciles. Hemos enfrentado situaciones de crisis y caos. Y pensando en esto, hay una pregunta que está allí en el Salmo 11, verso 3. Una pregunta bien particular, bien especial, que es una pregunta que debe desafiarnos. Y la invitación es que reflexionemos en estos próximos minutos en esto, en el desafío que nos plantea esta realidad que vivimos hoy como sociedad. Y dice en el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Ahí está la pregunta. David habla acerca de esta situación, de los fundamentos, si lo que sostiene la verdad, la integridad, la moral, lo que sostiene una sociedad, lo que sostiene en este caso, en otras traducciones, en otras versiones dice la ley y el orden, si lo que sostiene todo lo que conocemos, los fundamentos que sostienen, los pilares que sostienen lo que conocemos, se destruyen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la iglesia? Y esta pregunta nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra condición de vida, sobre lo que hoy vivimos como individuos, como familias, pero también lo que vivimos como iglesia. Todo lo que sostiene una sociedad debe estar establecido sobre verdades, sobre principios fundamentales. Por eso hoy vivimos una sociedad en crisis. Por eso hoy vemos a nuestro alrededor un caos total, porque lo que sostiene esta sociedad, los fundamentos básicos de la sociedad están siendo sacudidos, están siendo destruidos, están siendo golpeados duramente. Vemos modelos que van en contravía de lo que Dios ha establecido, y vemos una sociedad que está construyendo sobre fundamentos que son débiles, fundamentos que no han sido establecidos por Dios y que tarde o temprano van a caer, van a desmoronarse, y por ende también la sociedad sobre la cual se ha fundamentado, o las comunidades sobre las que pesan en estos fundamentos. Por eso es necesario que como iglesia pensemos en este desafío. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra tarea en medio de esta sociedad? Y tenemos algunas opciones. Ante lo que vemos alrededor, tenemos algunas opciones claras. Una de ellas es ser unos expectantes y lamentarnos
por lo que está sucediendo, pero sin actuar, sin hacer mucho, simplemente siendo eso, espectadores y lamentándonos. La segunda opción es parecida, siendo espectadores, lamentándonos, pero comenzar a actuar a través de la oración, por ejemplo, orar por lo que está sucediendo. Pero hay una tercera opción y es ser activos, claramente activos en la tarea de cuidar o en algunos casos de restaurar los fundamentos que han sido derribados. Y a veces podemos pensar en ¿qué puedo hacer yo solo? ¿Qué puedo hacer yo solo ante una sociedad que está en caos y en crisis? Podemos hacer mucho por lo menos en nuestro entorno, por lo menos en nuestra familia, por lo menos en nuestro hogar. Tenemos alrededor nuestro familias, amigos, personas cercanas que hacen parte de nuestro círculo de influencia y tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad, la responsabilidad de con ellos comenzar a actuar para cuidar esos fundamentos, cuidar esos pilares sobre los que se sostiene y se debe sostener la sociedad y por lo menos nuestra familia. Ahora, ¿cómo hacemos lo tercero? ¿Cómo podemos nosotros actuar de manera correcta? ¿Cómo podemos nosotros ser activos en la tarea de cuidar estos fundamentos, de restaurar los fundamentos que han sido dañados? Y pensando en esto, hay un texto que a mí en lo personal me gusta mucho, está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, los primeros 3 versículos. Y voy a leer en favor de ustedes, desde la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Es interesante que el apóstol Pablo ha venido ya hablando, escribiendo algunas cosas a la iglesia allá en Éfeso. Y llama la atención que cuando comienza el capítulo 4, parte con una palabra, una frase: por lo tanto. Ahora, ese por lo tanto, lo que nos está diciendo es que lo que viene, lo que va a decir, está estrechamente ligado con lo que ya se ha dicho. Y el apóstol Pablo ha venido hablando de cosas importantes. El apóstol Pablo ha venido hablando acerca de la autoridad, acerca de la iglesia, acerca de la gracia de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo menciona algo que va a ser o debe ser como consecuencia de lo anterior. Pero quiero simplemente resaltar 3 textos que están antes de lo que el apóstol Pablo viene hablando, viene diciendo. Y el primero, y lo voy a leer rápido en favor de ustedes, el primero está en Efesios, ahí mismo en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El segundo texto está en el capítulo 2, versículo del 4 al 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos
a Cristo Jesús. Y el tercer texto, ahí mismo en el capítulo 2, verso 19, dice: así que ahora los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Es interesante, es hermoso ver cómo el apóstol Pablo nos escribe a la iglesia en Éfeso, hablando acerca de este milagro, esta bendición, este privilegio de haber sido adoptados, de haber sido perdonados por la gracia, de haber sido acercados a Dios por medio de Jesucristo, y todo lo que esto significa para nosotros hoy en día. Entonces, pensando en esto que Dios ha hecho en favor de nosotros a través de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras allí en el capítulo 4. Y parte o lo que continúa después del por lo tanto es una súplica. Les suplico. El apóstol Pablo tenía autoridad. El apóstol Pablo, como apóstol, como plantador de iglesia, como un hombre de experiencia, de muchos años de ministerio, tenía la autoridad para referirse a la iglesia y exigir algunas cosas, exhortar con fortaleza, con autoridad. Pero el apóstol Pablo utiliza su rol de, podríamos decirlo de alguna manera, de padre, su rol paternal con la iglesia, y de una manera amorosa, de una manera como un padre le hablaría a su hijo, a quien ama y que lo quiere ver bendecido y que lo quiere ver exitoso. El apóstol Pablo dice: les suplico. Esta es una súplica, este es un ruego que nace de lo profundo del corazón del apóstol Pablo para la iglesia. Les ruego, y lo que les ruega el apóstol Pablo es que lleven una vida digna. El llamado, la súplica, el ruego del apóstol Pablo es: por favor, lleven una vida que sea digna. Una vida digna al llamado que han recibido de parte de Dios. Y el apóstol Pablo enfatiza que sí, ustedes han sido llamados, efectivamente han recibido un llamado de Dios. Y el apóstol Pablo entonces, con ese ruego, pide a la iglesia, a los cristianos en Éfeso, que respondan a ese llamamiento divino con una forma digna de vivir. Entonces, en estos primeros versículos del capítulo 4, el apóstol Pablo hace una profunda súplica, un profundo ruego a vivir entonces de manera digna, en respuesta al llamado divino que han recibido. Esto consiste que nuestra vida, todo lo que somos, hacemos, decimos, debe reflejar lo que verdaderamente el Señor ha hecho en nosotros. Que todo lo que usted hace diariamente, lo que yo hago diariamente, tiene que ser un reflejo, tiene que reflejar el testimonio de transformación, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solamente por dar un testimonio nosotros, sino porque a través de nuestra vida damos testimonio de quién hemos tomado nombre. Recuerde que si usted dice que usted es cristiano, lo que usted está diciendo es que usted es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, su vida ahora debe reflejar a Cristo. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Por lo tanto, el consejo, la súplica del apóstol Pablo es una súplica que hoy también nosotros podemos tomar para nosotros, que la palabra nos hace a nosotros. Vivan de manera digna a ese llamado. Vivan de manera digna a esa misericordia, a esa gracia que Dios ha derramado y ha manifestado en favor de ustedes. Vivan dando testimonio de sus propias vidas, pero que a través de sus propias vidas puedan reflejar la vida de Cristo, puedan reflejarle a Él. Ahora, ¿cómo podemos, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos viene suplicando, el apóstol Pablo viene diciendo, cómo podemos vivir una vida digna? Y hay una combinación de cosas importantes que usted y yo
debemos hacer, que el apóstol Pablo le suplica y le ruega y le aconseja a la iglesia en Éfeso. Y lo primero que les dice es que vivan con humildad, manifiesten humildad. Ahora, normalmente en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto social, a veces pensamos en la humildad como pobreza. Entonces, si vemos a alguien que vive en situación de pobreza, decimos, esa persona es una persona humilde. Consideramos la humildad como un tema de una condición socioeconómica. Pero la humildad no tiene que ver con un tema socioeconómico. De hecho, hay personas pobres que son muy orgullosas y personas ricas que tienen muchísima humildad. Porque la humildad, más allá de una condición socioeconómica, la humildad tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de reconocer al otro como igual. Cuando nosotros miramos a los demás y reconocemos a los demás como iguales y nos reconocemos a nosotros mismos como igual a los demás, entonces estamos actuando en humildad. La humildad tiene que ver con nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos como igual a los demás. Tiene que ver con una correcta imagen de quiénes somos. No somos más que otros, pero tampoco somos menos que otros. Delante de Dios todos somos iguales, sin importar su color de piel, sin importar su condición socioeconómica, sin importar su nivel académico, sin importar absolutamente nada, el lugar geográfico donde vive, donde nació. Ante Dios todos somos iguales. Y así es como tenemos que mirarnos, así es como tenemos que vernos a nosotros mismos, ver a nuestra comunidad, ver a las personas que están a nuestro lado. Cada uno de nosotros somos iguales. De hecho, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, en la parte B dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Tengan cuidado. La recomendación, el consejo del apóstol Pablo: tengan cuidado del concepto que tienen de ustedes mismos. No se crean mejor que los demás. No crean que porque tienen tal nacionalidad o porque vienen de tal tradición o vienen de tal familia o ostentan un cargo importante en alguna empresa o en algún gobierno. No piensen que por eso ustedes son mejores que los demás. Todos somos iguales. Delante de Dios, todos tenemos la misma oportunidad. Todos somos exactamente iguales. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo escribe allí a los cristianos en Éfeso es: vivan humildemente. Vivan considerando a todos igual. Y ustedes considérense igual a los demás. Pero lo segundo que dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: sean amables. En otras versiones más tradicionales dice: sean o actúen con mansedumbre. Sean amables. Cuando usted y yo miramos y reconocemos al otro como igual, como consecuencia de eso, como resultado de eso, lo más lógico es que actuemos hacia los demás con amabilidad. La amabilidad o la mansedumbre va ligada y va de la mano con la humildad. En la medida que yo considero al otro como igual a mí y yo me considero igual al otro, entonces yo podré tratar al otro con amabilidad. Una de las cosas características en Colombia es la amabilidad. Usted va a algunos lugares en Colombia, la mayoría de los lugares en Colombia, y usted va a encontrar siempre a gente amable, gente que va a estar dispuesta a hacer aún más de lo que usted le está pidiendo. Eso es una característica hermosa de Colombia, de los colombianos. La amabilidad. El apóstol Pablo nos dice: actúen con amabilidad, sean generosos, vivan de manera correcta hacia los demás, actúen de manera correcta hacia otros. Hoy que vivimos lamentablemente en una sociedad individualista, la amabilidad
poco a poco se va perdiendo. Vivimos a veces de manera amable más con los cercanos, esos amigos, esa familia, pero con los más distantes a veces nos cuesta actuar con amabilidad. La amabilidad tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que pensar que la amabilidad no nos cuesta nada, pero puede generar grandes beneficios para nosotros, pero también para otros. Cuando usted y yo actuamos de manera amable, de manera respetuosa hacia los demás, usted y yo crecemos como personas. Usted y yo crecemos como seres humanos, pero también contagiamos a otros de la amabilidad. Contagiamos a otro de ese buen trato. Contagiamos a otro de esas cosas sencillas pero valiosas, como lo es la amabilidad. Lo tercero que el apóstol Pablo dice con relación a cómo debemos vivir, cómo debemos responder ante este llamado divino es ser paciente. Y a veces nos cuesta ser paciente. A veces quisiéramos que esta palabra no se repitiera tanto en las escrituras, que esta palabra fuera cambiada por otra tal vez, porque vivimos en una generación donde hemos perdido la paciencia. Hemos perdido la capacidad de esperar de manera correcta. Paciencia no significa solamente sentarnos a esperar, sino es tener la actitud correcta al esperar. Pero aquí la paciencia, más que la actitud correcta de espera, es la firmeza. Es mantenernos firmes ante las situaciones difíciles que enfrentamos día a día. Todos los días enfrentamos situaciones difíciles. Y especialmente en estos tiempos de cuarentena, donde estamos encerrados, donde se ha limitado una cantidad de cosas, donde esto ha generado problemas en el trabajo, problemas en la escuela, en la educación, en diferentes ámbitos. El estar encerrados durante tanto tiempo a veces van generando roces en las relaciones personales. Entonces, vivimos un montón de situaciones. Pablo dice: tengan paciencia, manténganse firmes a pesar de las circunstancias que vivan, a pesar de esas situaciones cotidianas que podemos vivir. Manténganse firmes, estables en medio de la adversidad. Por eso es importante poder considerar estas otras dos cualidades anteriores: la humildad y la amabilidad, para poder actuar de manera correcta y poder actuar con paciencia ante situaciones que podemos vivir con la familia, con los vecinos, con los amigos, compañeros. Vivamos de manera paciente. Lo cuarto que acompaña la paciencia es la tolerancia. La tolerancia no en el sentido negativo de la palabra, porque a veces confundimos tolerancia con permisividad y creemos que la palabra invitarnos a ser tolerante nos está diciendo que tenemos que permitir que a nuestro alrededor se hagan cosas que no son correctas. Y a veces confundimos esta palabra tolerancia con la palabra tolerancia que hoy diferentes sectores de la sociedad están utilizando y nos están invitando: sean tolerantes con este grupo, sean tolerantes con este otro grupo, sean tolerantes con estas personas. No, aquí la palabra tolerancia no tiene que ver con ser permisivo ante muchas situaciones, no. La palabra tolerancia tiene que ver con esa capacidad de reconocer que somos diferentes, que pensamos distinto, actuamos de manera diferente. Si usted vive en una casa con 3, 4, 5 personas, cada uno de ellos son diferentes, cada uno de ellos, sin importar si usted tiene 2, 3, 4 hijos, sin importar cuántos hijos tenga, sin importar que vienen de la misma mamá, vienen del mismo papá, cada uno de ellos piensa de manera diferente, actúa de manera diferente. Algunos tal vez son más introvertidos, otros son más extrovertidos, a algunos les gustan las matemáticas, a otros les gustan las artes, todos son distintos, cada uno de ellos son diferentes.
Vivir como una persona tolerante tiene que ver con esa capacidad de reconocer las diferencias. La palabra dice que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como en todo cuerpo tenemos miembros que son muy parecidos, pero otros miembros que son completamente distintos. Y cada miembro tiene una funcionalidad diferente. Así como en un cuerpo tenemos miembros múltiples de diferentes formas, tamaños y de diferentes funciones, así dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como miembros somos diferentes y tenemos una función diferente. La ventaja o el gran desafío que tenemos es que esas diferencias que podemos experimentar o vivir no nos separen, no nos alejen, sino más bien esas diferencias nos permitan crecer. Así como los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente para poder tener una funcionalidad en el cuerpo, así tenemos el llamado y la responsabilidad de poder trabajar en conjunto con aquellos que son distintos. A veces buscamos personas que sean iguales a nosotros. A veces buscamos personas que piensen igual que nosotros, que actúen parecido a nosotros, porque creemos que de esa manera podemos crecer más rápido, podemos tener mayores beneficios. Pero hay una riqueza increíble, una riqueza maravillosa en las diferencias. Y debemos aprender a encontrar esa riqueza para poder avanzar, para poder crecer. 4 cosas que el apóstol Pablo nos recomienda y nos suplica y nos llama a manifestar en nuestra vida. La humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia. Pero esto está enmarcado en algo que sobrepasa nuestra propia capacidad humana, y es el amor. El apóstol Pablo llama a vivir con paciencia y tolerancia por amor. Ahora, no es el amor que tiene que ver con nuestro sentimiento. Nosotros, si dependiera de el amor que conocemos como sentimiento, tal vez nada de esto podría ser una realidad en nuestra vida. El amor del que el apóstol Pablo está hablando es el amor que proviene de Dios, es el amor que se manifiesta, que Dios manifiesta a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es el amor que proviene directamente de Él. Tiene que ver con ese amor, tiene que ver con esa capacidad de amar de manera inagotable, ese amor que sobrepasa nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades emocionales, sentimentales. Tiene que ver con el amor de Dios. Que vivamos de esta manera dependiendo del amor de Dios. El amor es la clave esencial. No existe otra. Es el amor la clave esencial para poder llegar a desarrollar todo lo que Dios espera de nosotros. Y lo que el mundo necesita que usted y yo podamos vivir de la manera que el apóstol Pablo nos aconseja. El mundo necesita más hombres y mujeres humildes, amables, pacientes, tolerantes, que a través de estas actitudes de vida podamos demostrar y expresar el amor de Dios. El amor que Dios tiene para la humanidad. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo hace otro llamado importante. El hacer todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Ahora, no es que nosotros generamos la unidad, no es que usted y yo con nuestras actitudes generamos unidad. La unidad de la que el apóstol Pablo habla es la unidad que ya ha generado el Espíritu Santo. La unidad que de una manera maravillosa, milagrosa y sublime el Espíritu Santo hace al conectarnos a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo.
El Espíritu Santo, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es que Él nos conecta, Él nos une, Él une a la iglesia. Usted y yo venimos al Señor, rendimos nuestra vida a Dios y el Espíritu Santo nos conecta al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal. El apóstol Pablo está hablando de esa unidad, de la unidad que genera el Espíritu Santo. Nosotros no generamos esa unidad, pero sí tenemos la responsabilidad de mantener esa unidad, de procurar mantenernos unidos, conectados, mantenernos allí entrelazados de una manera especial. Él, el Señor, el Espíritu Santo, es quien nos enlaza y nos permite como miembros del cuerpo movilizarnos y crecer. Ahora, nuestra tarea es hacer todo lo que está de nuestra parte para mantenernos unidos, para mantenernos conectados, para poder trabajar los unos en favor de los otros, para poder poner todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, todos nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de los demás. Así es como mantenemos la unidad, cuando yo reconozco mis habilidades, mis dones, y eso lo pongo al servicio de mis hermanos, de la comunidad donde vivo, de las personas que me rodean. Mantenemos la unidad, estar y hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de nuestras capacidades para mantener esa unidad. Ahora, la súplica del apóstol Pablo de mantenernos unidos es la misma súplica que Jesús hizo allí y que Juan en su evangelio lo registra. Juan capítulo 17 verso 11. Jesús hace una oración: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. El deseo de Jesús, la oración de Jesús, la súplica de Jesús a su Padre es: permite que ellos sean uno, como tú y yo, así como nosotros somos uno, permite que ellos, entre ellos, sean uno, que haya una unidad permanente, constante, que se amen, que se ayuden, que trabajen mutuamente, porque es la única forma en la que el reino de Dios, en la que el cuerpo de Cristo se puede manifestar en medio de la unidad. Y esta unidad entrelazada, esta unidad ligada, esta unidad allí sostenida por medio de la paz. Por medio de la paz que se manifiesta en nuestra vida, como consecuencia de la paz que ahora tenemos con Dios por medio de Cristo. Vivan unidos, vivan de una manera humilde, sean amables, sean pacientes y tolerantes por causa del amor. Hagan todo lo necesario para poder mantenerse unidos, entrelazados por la paz que ahora tienen al haber sido reconciliados con Dios. La tarea es importante. El mundo hoy necesita que esta súplica del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, nosotros podamos escucharla, nosotros podamos recibirla y podamos hacerla nuestra, que usted y yo podamos hacer nuestra esa súplica que el apóstol Pablo hace y podamos comenzar a vivir. No es fácil porque no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, pero en la medida que usted y yo dependemos del Señor, dependemos del Espíritu Santo, Él va a ayudarnos a responder de manera digna, podamos comenzar a vivir o seguir viviendo una vida digna. Recuerde que la vida digna que el apóstol Pablo está pidiendo que vivan a los cristianos en Éfeso es como respuesta al llamamiento divino. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Usted y yo, no sé en qué momento
momento Dios lo llamó a usted, ni la circunstancia, ni la forma en la que lo hizo, pero usted y yo hemos recibido un llamamiento divino, y ahora como respuesta a ese llamamiento debemos vivir una vida digna, una vida que refleje, que muestre que verdaderamente hemos sido llamados, una vida que refleje el carácter de aquel que nos llamó, una vida que refleje la paz, el amor, la unidad que el Señor tiene para nosotros. Es la única manera que el mundo pueda responder. Es la única forma en la que podamos actuar ante la crisis que vivimos en el mundo. Recuerden lo que leíamos al principio en el Salmo 11, versículo 3. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Podemos vivir una vida digna. Allí tenemos una respuesta. Podemos vivir una vida digna. Usted y yo podemos vivir una vida digna. Y de esa manera responder ante este cuestionamiento del salmista y ante el desafío que nos plantea esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? A modo de conclusión y de reflexión, el mundo necesita hoy de hombres y mujeres que podamos tener siempre una actitud humilde y amable, siendo siempre pacientes y tolerantes para lograr en el amor de Dios y mediante la paz mantenernos firmes en la unidad con la que el Espíritu Santo nos ha unido para ser un solo cuerpo, y que de esta manera podamos responder a la situación que el mundo vive, que como el cuerpo de Cristo que somos, podamos mantenernos firmes en los fundamentos del reino de Dios. Oremos al Señor esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que en ella podemos encontrar. Ayúdanos, Señor, a poder responder a este desafío de vivir una vida digna. Que podamos cada uno de nosotros responder a esta necesidad que el mundo tiene, de hombres y mujeres que vivan de acuerdo a tu diseño. Señor, ante la crisis que vivimos, de ver fundamentos de la moral, de la verdad, Señor, destruidos, fundamentos de la familia destruidos, socavados, podamos responder, Señor, con una vida digna, reflejando tu amor, tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos a poder vivir de esta manera y así ser un reflejo de nuestro Padre y de Jesucristo, de quien tomamos nombre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Qué alegría nuevamente es poder compartir este espacio con ustedes. Les invito a que reflexionemos en la palabra que hemos recibido de parte del Señor, y planteémonos desafíos diarios para vivir una vida digna. Familia, que el Señor les bendiga. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Recuerde, les esperamos ahora al finalizar nuestra transmisión. Les esperamos en nuestra sala de Zoom para que podamos saludarnos, podamos hablar un instante y podamos orar los unos por los otros. Recuerde la recomendación del apóstol Pablo: mantengámonos y hagamos todo lo posible por mantener la unidad. El estar allí unidos, orando los unos a los otros, nos permite seguir enlazados en esta unidad maravillosa que el Señor nos ha dado. Por favor, tome un tinto en familia, disfrute de este día, disfrute de esta tarde, que esta semana sea una semana bendecida para cada uno de ustedes. Un abrazo grande, les amamos y hasta la próxima.